Bueno, señores, aquí nos complace muchísimo tener el privilegio de recibir esta personalidad de la República Dominicana. Él es el amigo Franklin Romero, quien es senador de la República por la provincia de Duarte. Con él son muchos los temas de interés político, social y hasta artístico a tratar. Bienvenido, Franklin. Muchísimas gracias, hermano. Qué honor estar yo aquí. Realmente el privilegio es mío. Estar aquí, Oniel, que ya lo he visto en un par de programas y no sé cómo se hace contigo realmente. Es muy fuerte. Muy fuerte. Senador, lo hemos visto a usted en los últimos días como uno de los senadores más activos del país. Recientemente salió un estudio donde dice que uno de los senadores a los que se le había aprobado mayor nivel de proyectos era usted, con 16 proyectos. Sin embargo, la gente tiene como un sabor amargo con un tema que quedó pendiente en hall del que usted habló, que fue el tema de la Cámara de Cuentas. De hecho, en un momento determinado usted dijo que tenía que venir un juicio político. ¿Qué pasó con ese proyecto en el Senado? ¿Se murió? ¿La politiquería lo sacó? ¿Qué usted tiene que decir? Mira, lo que tiene que ver con lo del juicio político realmente no nace de mí. Realmente nace de Franklin Rodríguez Garavitos e Iván Lorenzo, que son del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y nosotros secundamos justamente que había que hacer un juicio político por las declaraciones que había dado el presidente de la Cámara de Cuentas, y lo he dicho público, algunas situaciones que se estaban dando ahí, donde ya había que llamarlo a un juicio, a una interpelación. No un juicio político, sino una interpelación que puede llevar a un juicio político. Eso fue lo que hicimos. Se creó la comisión para la Cámara de Cuentas, se aprobó la ley de Cámara de Cuentas en el Senado, y al final eso quedó ahí. Realmente no hubo nada, hubo acuerdo entre ellos, y ya en víspera de que concluya el periodo de esta Cámara de Cuentas, pues nosotros entendemos que ya lo que hay que tener una nueva Cámara de Cuentas, pero sí hacer énfasis en tener una nueva ley de Cámara de Cuentas que tiene que ser modificada, la que está, aprovechar la situación que tenemos. Pero usted sabe que uno de los fundamentos de la campaña del gobierno precisamente fue la lucha contra la corrupción, y el presidente se escudó mucho en que no tenía una Cámara de Cuentas adecuada y que necesitaba una Cámara de Cuentas. Por eso le pregunto si es que el poder político no ha permitido, porque usted dice ahora el proyecto aparentemente no avanzó. Entonces, ¿cuál es la esperanza de la sociedad frente a ver que los temas de corrupción no se combaten con sinceridad? Porque si se cae en el Senado o en la Cámara de Diputados, que son poderes independientes, entonces uno dice, ¿dónde está la esperanza? Bueno, el Senado y la Cámara de Diputados es un solo poder, independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Pero sí, lo que sucede es que recordemos algo. En el Congreso están los intereses de los partidos políticos. Hay una gran cantidad de representantes de la oposición, una cantidad también del partido en el gobierno, y todo tiene que debatirse. Se crean las comisiones y luego la decisión que se tome en la comisión no es vinculante a la decisión que se tome en el hemiciclo. Puede haber un informe favorable o un informe desfavorable, pero en el pleno, en el hemiciclo, realmente es donde se decide el curso que va a tomar cualquier situación. Nosotros siempre estamos prestos y abiertos a lo que tiene que ver con las leyes que nosotros evacuamos, pero que no tienen que ser ejecutadas por nosotros y no evacuadas por nosotros. ¿Cuáles son las expectativas que visualiza el senador Franklin Romero a propósito del escenario político que tenemos hoy aquí en República Dominicana? Pues mire, ya tenemos lo que se dice el sistema tripartito, ya tenemos 3 partidos grandes, mayoritarios, y en lo que concierne a lo que es el PRM, nosotros estábamos muy bien. Justamente nuestro candidato presidencial, uno de nuestros candidatos presidencial con el que nosotros estamos, nos identificamos, marca los mejores números, que es Luis Abinader, que está incluso por encima del partido. Entonces, y el escenario que tenemos hoy, si las elecciones fueran hoy, nosotros pasamos con un 52, un 53%. ¿Ustedes no tienen reserva o temor a la alianza que se ha dado entre 3 fuerzas políticas, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD? No, definitivamente no, porque en el 20 justamente había una alianza de esos partidos. Pero el escenario era distinto, senador, porque el mismo PRM contó con la ayuda de la Fuerza del Pueblo. Entonces ahora la Fuerza del Pueblo está del otro lado. No a nivel presidencial. A nivel presidencial, la Fuerza del Pueblo fue con su candidato, que fue el expresidente Leonel Fernández. Pero le dividió el voto al PLD, que eso fue lo que permitió que Luis ganara. A nivel Congreso, nosotros obtuvimos algunos
votos a favor de nosotros como senadores y diputados, y la Fuerza del Pueblo por igual a través del PRM. De todo modo, había una alianza y ellos estaban independientes, pero ellos están independientes de todo modo ahora, Leonel Fernández por un lado, Abel Martínez por otro, y a nosotros realmente no tiene por qué preocuparnos. Usted como presidente del PRM en San Francisco de Macorís, en Duarte, ¿usted entiende que le han cumplido a los miembros de su partido y a la sociedad como tal con lo que le prometieron en campaña? Y más que eso. La única sombra que yo te puedo decir que nosotros tenemos como partido, como gobierno, tiene que ver con los empleos, principalmente a la base, porque encontramos un gobierno, un poder ejecutivo, un tren gubernamental totalmente diferente al que se había dejado en el 2004, donde se crearon varias leyes que no permitían pasar una planadora como se hacía usualmente, y respetando las leyes pues hemos tenido entonces esa pared que nos ha permitido desvincular a todas las personas que encontramos en el gobierno anterior y vincular a lo nuestro. Parte del resquemor que hay, perdón Domingo, es que el gobierno como tal tiene figuras que no son propiamente del partido. Y yo le pregunto a usted, como presidente del PRM allá en San Francisco, si esas figuras que no son del PRM, pero que sí están en el gobierno, si le están tomando el teléfono a los compañeros suyos, si le están recibiendo los folders, los currículos, si lo están nombrando, porque parte de la queja generalizada de muchos miembros del PRM, no sé si en San Francisco igual, es que esos directivos del gobierno no le están copiando. Mira, hay de todo en la vida del Señor y hemos tenido buenos funcionarios, hemos tenido malos funcionarios a raíz de ciertas declaraciones que se han dado y las directrices del presidente. Hay muchos que han cambiado, hay algunos que están iguales y hay otros que están peores. Pero en lo que respecta a los aliados, que ya no son aliados, sino que son del PRM ya que han venido, muchos de ellos se han portado incluso mejor que algunos que son propios del PRM. Pero la cosa ha ido cambiando, gracias a Dios, cuando se acercan los años ya para unas elecciones, pues las cosas cambian inmediatamente. Y eso ha hecho que ya surja una esperanza para esos compañeros que por lo menos quieren recibir que le tomen la llamada. Y eso ha cambiado mucho porque el presidente, decía yo que el presidente es culpable en cierto caso, porque el presidente sí le contesta a todo el mundo. Entonces, cuando encontramos un funcionario y no le contesta, entonces vamos donde el presidente que sí contesta. Si tuviéramos 10 funcionarios como el presidente, las cosas fueran mucho, mucho mejor. Franklin, es una realidad social de que hay sectores de la sociedad que manifiestan inconformidad con todo un proceso inflacionario que se ha dado en República Dominicana, que muchos lo justifican que es universal. Se han tomado medidas, es preocupación de ustedes como PRMistas, de que se mejore la situación, de que los artículos de primera necesidad lleguen a mejor precio al ciudadano corriente. Mira, si no hubiésemos tenido ya el plan de gobierno de nuestro presidente Luis Abinader a través de los subsidios, las cosas estuvieran mucho, mucho más por encima. Y el presidente lo que ha hecho es utilizar el dinero del Estado, realmente el dinero del pueblo, para subsidiar justamente lo que tiene que ser los combustibles, la misma electricidad, lo que tiene que ver la canasta familiar a través de los productos. Y no es un secreto para nadie. Aquí no se está buscando quién le echa el agua al coco. Aquí sabemos que hay una realidad, que hay una situación que no es propia de la República Dominicana y no es justificarlo. Eso está ahí que todo el mundo lo puede apreciar y nosotros hemos sido los que mejor hemos salido. Si hacemos una comparación de los países de Latinoamérica y Centroamérica, nosotros estamos muy, muy mejor posicionados que ellos a través de los costos de los productos. Senador, el tema de la seguridad quizás ha sido el hándicap número 1 del gobierno. Y yo pienso que no necesariamente porque tendría que tener una fórmula mágica para resolver el tema de la delincuencia, sino por lo mismo, porque prometió tantas cosas en campaña, le puso plazos y ahora la sociedad le está exigiendo. 4 personas asesinadas el lunes, la semana pasada un reo se lo llevaron como de película, pero su provincia, San Francisco de Macorís, 2 jóvenes de la provincia fueron quemados vivos en Loma Miranda dentro de un vehículo. El tema de la seguridad ciudadana, ¿qué es lo que se va a hacer? Usted como senador, ¿qué visión usted tiene? Y si entiende que el gobierno lo está haciendo bien, ¿qué piensa? Yo te puedo decir que todos los gobiernos, y no vamos a hablar propiamente del gobierno del PRM, todos los gobiernos quieren que las cosas salgan bien, no quieren tener esa inseguridad, porque eso realmente le dificulta la ejecución a un gobierno. Nosotros tenemos leyes
que no se cumplen, pero también tenemos que ver cuáles son las causas, cuáles son los factores de esa delincuencia que nosotros tenemos, de dónde viene y desde cuándo viene. O sea, no queremos nosotros decir que esto nosotros lo heredamos, esto es lo que se vive día a día, y los gobiernos lo que tienen que hacer es lo que todos los gobiernos hacen, tratar de una forma u otra planes para que la seguridad vuelva a los ciudadanos. Sucede que tenemos un código penal de igual forma que data de muchísimos años que no hemos podido aprobar, donde están las sanciones justamente para crímenes, porque la mayoría de esas personas que están cometiendo crímenes son reincidentes, pero no tenemos un código que realmente sancione la reincidencia. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer y que debemos hacer. Por ejemplo, el código nuevo que ustedes deberían aprobar establece... No, que lo aprobamos. El Senado lo aprobó. Porque Bueno, vamos a estar claros. Pero usted sabe lo que pasa. Bueno, senador. pero el Senado lo aprobó. Bueno, el código ¿Cuál es el establece- procedimiento, senador, que sigue ya luego de aprobado por el Senado? Bueno, ya fue aprobado por el Senado, tiene que ir a la Cámara de Diputados. Sí, los diputados lo conocen tal cual nosotros lo conocimos, entonces queda aprobado y pasa al Poder Ejecutivo. El Poder ¿Cuántos Ejecutivo, años tiene en el Congreso como tal, en el Senado y en la bueno, Cámara yo de llevo Diputados? 8 años en el Congreso y lo encontramos ahí. Imagínese. Pero lo hemos aprobado varias veces. Sucede que hay puntos ahí que son muy importantes que no han permitido que el código se apruebe. Y tenemos que hablar a sinceridad y con responsabilidad que uno de los temas más difíciles para aprobar el Código Penal es el tema del aborto y las causales. También tenemos que hablar de lo que es el artículo 185, que tiene que ver con la discriminación, lo que tiene que ver con el género. Y unas injerencias e intereses que también están ahí, que no han permitido que el código se apruebe. De todas formas, esos dos artículos que tienen que ver con la discriminación y que tienen que ver con el aborto, deberían, principalmente el aborto, crearse una ley especial y sacarla del código, porque el código es bueno. Entonces, 98% bueno, vamos a salvar ese 98%. Pero los intereses no han permitido. Una de las discusiones que se ha Que dado... hay que responsabilizar a los congresistas, porque Sí. nosotros somos los responsables y tenemos que asumir y ponernos los pantalones para sacar ese código. Pero Hay muchos congresistas que van a dormir. Senador, usted no lo va a decir. no pero lo que digo van yo. a dormir, pero sino que defienden ciertos intereses. Eso es muy malo. Y eso, Uno de los temas que la gente le preocupa desde el Congreso es lógicamente el tema de las ARS y de las AFP. Hay una comisión, creo que la dirige Bauta, que está conociendo la modificación a la ley, la 8701, la ley de seguridad social. Sin embargo, la gente se queja porque el seguro no le cubre en la clínica, porque no le cubre en la farmacia. Los hospitales no funcionan como deberían funcionar en un país tercermundista. Y la gente dice, ¿por qué el Congreso no termina de resolver el problema de la ley de seguridad social para que el afiliado, el ciudadano, sea el más beneficiado? así es. Esa modificación a la ley 8701 que le está conociendo justamente el senador Bauta como presidente en la Comisión de Salud, que es una comisión bicameral que realmente se ha creado, pues ahí viene, y yo podría decir yo que es más difícil que lo del Código Penal, porque ahí sí hay unos intereses fuertes. Entonces, lo que tiene que ver con la ARS debe ser modificada totalmente. Primero, porque si tú analizas y miras las estadísticas, miras los números, los beneficios que obtienen los administradores de la ARS y de la AFP, son unos números que tú no te imaginas. 30.000 millones el año pasado se ganaron. Entonces, ahí vimos justamente que la AFP compraron las acciones de César Iglesias. Entonces quiere decir que hay mucho dinero. Entonces lo que tenemos que mirar que ese dinero es realmente del trabajador y ese dinero tiene que regresar al trabajador. Hay una ley que realmente desvincula totalmente esos dos proyectos, pero es difícil que se conozca. Pero mientras tanto estamos tratando las modificaciones y el senador Bauta, que es un senador muy responsable y que ha estado defendiendo esas modificaciones y dirigiendo lo que es esa iniciativa, pues yo creo que vamos a sacar algo provechoso. Falta vista pública, yo creo, senador, porque si hay algo que debo decir antes de irnos, Domingo, es que esa ley se está discutiendo, es una ley que tiene que ver con el ciudadano directamente, todas las leyes, pero esa ley, porque el ciudadano está enojado por lo que están haciendo estos carteles de la seguridad ciudadana, de la seguridad social, y sin embargo, cuando se declaró el tema de vista pública, los ciudadanos no fueron recibidos en el Senado. Eso es algo que los senadores tienen que observar. Cada vez que una iniciativa llega al Senado o a la Cámara de Diputados, va a una comisión. Esa comisión tiende a hacer vista pública, a pedir opiniones, a buscar
informaciones para edificarse al respecto. Nosotros no hacemos una ley simplemente que salga de nosotros. Nosotros nos edificamos, tenemos incluso departamentos que están para ver la parte legal y constitucional, mirar lo que son las convenciones internacionales, los acuerdos internacionales que también influyen en todos lo que tiene que ver el aspecto legislativo. Y son muchas las cosas que se ven. Una ley al vapor, yo creo que hay que hacerla, pero tendiente a modificarse en un futuro próximo. Finalmente, Tan rápido. hay una figura en torno al Congreso Nacional muy folclórica y muy dominicana, y yo quisiera saber si está funcionando. Son los barrilitos. ¿Funcionan todavía? Realmente es el fondo especial, lo que le llaman barrilito. Y realmente yo creo que algún día deberían dejar de funcionar, pero para que deje de funcionar, las instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo per se, debe ser garantista de los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. ¿Qué es lo que es el barrilito? La ayuda inmediata que se le da al ciudadano que va a la oficina del senador o del diputado inmediatamente, y que realmente no es que alcanza para todos, porque hay un barrilito mucho más grande que ese, y es el barrilito del bolsillo del senador. Bueno, muchísimas gracias, senador, por su presencia con nosotros. El compromiso de que nos visite de nuevo, porque hay un aspecto que yo quiero tratar con usted, que lo voy a anunciar. Usted, antes de ejercer la política, fue un hombre del espectáculo, dando soporte a proyectos trascendentes e históricos. Y ese es un tema a hablar con su persona aquí en el Meridiano BTV. Excelente, entonces vamos a coordinar la fecha y yo con gusto compartir contigo, con Oniel y con los demás, que hay otros que deben estar aquí, porque yo vi en el staff que me mandaron bellas mujeres. Están por ahí. Bueno, muchísimas gracias, senador. Muchísimas Señores, gracias. continuamos con Meridiano BTV.